Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, como les iba diciendo, el día de hoy nos toca empezar el libro de los jueces en el capítulo 17, después de que hemos visto que Sansón muere clamando a Dios arrepentido, y después de clamar a Dios pide su muerte, ¿no? Y dice, muera yo con los filisteos, y Dios le restaura las fuerzas. Él mata a más enemigos de los que había matado durante toda su vida con su muerte. Nosotros la semana pasada platicábamos de ello y veíamos cómo es que el Señor nos pide que muramos o muéramos a nosotros mismos, de la misma forma que Sansón, aunque Sansón lo entendió muchísimo tiempo después, ¿no? Él pensaba que era su fuerza, que era su habilidad, que eran los rasgos físicos como su cabello, y ya vimos, no eran los rasgos físicos, era lo que Dios había destinado a hacer con él. Pero Sansón no lo entendió hasta el día de su muerte. Que nosotros podamos entender el propósito de nuestras vidas antes de morir, ¿no? Porque aún en ese momento Sansón entendió el propósito, se arrepintió, clamó al Señor, y hemos visto en la carta a los Hebreos que es llamado uno de los héroes de la fe, de los jueces héroes de la fe. Y pues tenemos ese privilegio de tener ese testimonio para aquellos que estamos titubeando en algún momento en nuestra fe sobre si Dios está con nosotros. Y ahora sí, iniciando el capítulo 17, vamos a ver qué dice. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y le devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Y vamos a detenernos en esta parte, porque estos primeros versículos del capítulo 17 nos relatan una historia de una familia en el pueblo de Israel. Y vamos a ver que tiene algunas dificultades esta familia, por así decirlo. ¿Cuáles son las dificultades que nosotros podemos ver? Esta madre, no se habla del padre de Micaía, solamente de la madre. Probablemente haya sido una mujer, una madre soltera, una mujer que se quedó sin marido, no sabemos cuándo, no se nos dice, pero el chiste es que ella es la que dirige la familia. Y al inicio de la historia se nos habla de que Micaía era parte del pueblo y que era un hombre del monte de Efraín. ¿Qué significa Micaía? ¿Qué significa el nombre? Es un nombre muy bonito. Significa quién como Dios o quién como Yahweh, ¿no? Entonces, es un nombre que nos habla de la grandeza de Dios, pero vemos lo que dice el nombre de Micaía contrastado con las acciones de Micaía. ¿Y cuáles son este contraste? Bueno, en el verso 2 leemos que dice que le dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Por no decir, yo te lo robé, ¿no? Y entonces ya estamos haciendo ahora la imagen de Micaía, estamos viendo quién es. Es un hombre que no se tienta el corazón de robar a aquella que es su madre, ¿no? ¿Y por qué está devolviendo estos 1100 ciclos de plata? Que nosotros podríamos pensar, bueno, son 1100 ciclos de plata, cualquiera los puede llegar a tener en su vida. Pues no. De hecho, vamos a ver que 1100 ciclos de plata es muchísimo dinero. Cuando nosotros estudiamos la semana pasada la historia de Sansón y de Dalila, vimos que cada uno de ellos, cada uno de los que eran los dirigentes de las tribus, de los enemigos de Sansón,
ellos iban a dar 1,500 ciclos de plata cada uno, pero era muchísimo dinero. De hecho, dijimos que el precio de un esclavo era 30 ciclos de plata, ¿no? Y vamos a ver también que en el tiempo en el cual se está hablando en el libro de los jueces, si nosotros nos adelantamos un poco, es más, vamos a adelantarnos, eh, vamos a ver que Micaía le ofrece a un sacerdote 10 ciclos como el salario de todo un año. Entonces, acompáñame ahí mismo en el capítulo 17 del libro de jueces, pero en el verso 10. Y fíjate lo que dice el verso 10. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó, ¿no? Entonces vemos, 10 ciclos de plata era un salario bastante aceptable. El levita dice, bueno, pues sí, yo me quedo, me parece perfecto, es un trato. Y entonces robar 1,100 ciclos, como él le había robado a su madre, pues estamos hablando de que probablemente son los ahorros de toda una vida y de una vida de sacrificios, porque estamos viendo que esta mujer, probablemente madre soltera, tuvo mucho esfuerzo para poder conseguir ese dinero. Y entonces, pues Micaía está haciendo todo lo contrario a lo que significa su nombre, ¿no? Entonces, Micaía está diciendo, yo te regreso el dinero, ese dinero que tú me dijiste, del cual me hablaste, está en mi poder, yo lo tomé. Pero, ¿cuál es el problema en regresar el dinero o en cómo está regresando el dinero Micaía? Bueno, el problema está en que no está reaccionando por temor a Dios, que el principio de la sabiduría, dice el libro de Proverbios, es el temor del Señor. Él no está temiendo a Dios o está temiendo los actos o el juicio que ha de venir. Él está temiendo la maldición. Él es un hombre que vamos a ir viendo. Es un hombre, ¿cómo podríamos decirle? De estos que se creen todas las cosas, que se dedican de repente no puedo pasar por debajo de una escalera porque entonces es mala suerte, no, que no pase un gato negro delante de mí porque entonces es mala suerte. Este hombre dice ser parte del pueblo de Israel, dice ser parte del pueblo de Dios, pero tiene ya muchísimas costumbres de pueblos alejados de Dios, de pueblos enemigos de Dios. Y lo vamos a ir viendo. Entonces, él le regresa este dinero y la madre le dice, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y uno puede decir, wow, qué padre, ¿no? El amor de una mamá que le están robando y, y de todas formas ella dice, no, yo bendigo a mi hijo. Pero es que también los pueblos en ese tiempo, en esa región, tenían la superstición de que la maldición de un padre, bueno, y no es una superstición, tenían el entendido de que la maldición de un padre o una madre podría ser muy fuerte para un hijo. Entonces, lo que sí creían era que una maldición no se podía desdecir. Esto quiere decir que si una madre decía una maldición hacia su hijo, no había forma en que esta maldición no le cayera a este hijo. ¿Cuál era la forma de contrarrestar la maldición? Hablar bien del hijo, ¿no? Y entonces por eso es que la madre dice, bendito seas del Señor, hijo mío. Está intentando resarcir lo que ella en cierta forma hizo. Y ahí podemos ver también un problema, porque muchas veces nosotros hablamos a la ligera, ¿no? Y podemos pensar en cómo muchas veces lo que nosotros decimos de otros, el maldecir a otros o el decir mal de otros, puede llegar a lastimarles, puede llegar a herir. En este caso, podemos decir, pero el hijo es un ladrón. Sí, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que las cosas que decimos o las cosas que hacemos mal pueden llegar a afectar a aquellos que amamos. Su madre nunca esperó que fuera su propio hijo el que le hubiera robado. Aún así, ahora ella dice, bueno, de acuerdo a la tradición, pues tengo que hablar bien de él, ¿no? Bendito seas de Jehová, hijo mío.
¿Saben cuál era por regla? Y lo vimos ya en el Antiguo Testamento, lo vimos ya cuando estuvimos viendo las leyes. ¿Cuál era por regla lo que se tenía que hacer con Micaía? Se tenía que llevar al centro del pueblo, se tenía que exponer como un ladrón y el pueblo tenía que asesinarlo. Entonces, vemos lo que la madre de Micaía está haciendo contra lo que se tenía que hacer y vemos que es una madre bastante amorosa, ¿no? Está buscando protegerle, pero el problema viene cuando evitas consecuencias de pecados, porque ¿cuánto tiempo creen que Micaías llevaba robándole a su madre? Bueno, Probablemente mucho tiempo, probablemente toda la vida, de a ciclo en ciclo o de a poquito en poquito le iba minando y ahora pues ha robado una gran cantidad. Pero regresamos al texto y en el versículo 3 dice que Micaías devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Este versículo 3 nos habla de cómo las familias ya no entienden realmente qué es adorar a Dios. Y vemos a una madre que está educando a su hijo, que ya vimos, está apapachándole en su corrupción. Digo, probablemente no podemos decir, no, sí, lo debió de haber entregado al pueblo para que lo mataran, pero sí debió de haber puesto un escarmiento a su hijo. Y en este caso, lo que ella va a hacer ahora es recibir el dinero y dice, este dinero, por lo que yo estaba molesta, es porque yo se lo he dedicado a Dios y voy a hacer una imagen de talla y una de fundición. Verso 4. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Bien, vamos viendo todo este ciclo o esta espiral de perversión de la fe. Lo primero que vamos a encontrar aquí es que cuando ella ya recibe los 1100 ciclos que ella había jurado a Dios, y es bien interesante, ¿no? Porque ya cuando lo recibe, yo me imagino que ella siente, ay, no, ¿cómo pude haber maldecido tan feo a mi hijo? O haber hablado tan mal. Y ahora ella dice, es que este dinero se lo había dedicado a Dios por ti, hijo, ¿no? Y entonces el hijo se lo devuelve y ella toma 200. ¿Cuántos eran? 1100. No eran 200. Según ella lo había dedicado todo, pero toma 200. Y de esos 200 que según ella dedicó a Dios, los entrega ¿a quién? Los entrega para hacer una imagen de talla y una de fundición. Los entrega al fundidor. ¿Qué quiere decir esto de una imagen de talla y una de fundición? Esto va a estar bien padre para poder comprenderlo nosotros. Lo primero que se hacía probablemente en ese tiempo era, se tallaba una imagen, como las imágenes que tenemos hoy en yeso o en piedra, que se van tallando, se van puliendo, se van formando. Estas imágenes se formaban y después de haberlas formado, se fundía un metal precioso sobre ellas para que pues fueran así como su guarda, ¿no? De la imagen de piedra o de lo que tuviera adentro. Entonces, primero se formaba la imagen y luego se bañaba, se chapaba, por así decirlo. Eso es lo que va a hacer la madre. Pero quiero platicar un poquito sobre cómo es que ella dice que lo dio y que ella hizo una imagen de talla. Y es que si nosotros conocemos el texto bíblico, nosotros sabemos que Dios no nos pide hacer imágenes. Dios no nos pide que nosotros tengamos imágenes de Dios. Y muchas veces nosotros decimos, ah, no, yo ya no tengo una imagen de Dios, yo ya no tengo un santo, yo ya no tengo una virgen, yo ya no tengo un Dios barbudo con cara de enojón, pero nosotros sabemos también
que hacer una imagen o tallar una imagen de Dios no solamente habla en lo físico. Primero vamos a Éxodo capítulo 20, en donde vamos a encontrar ese mandamiento. Entonces, acompáñenme. Yo sé que ustedes ya se la saben esta, pero es bueno tenerlo. Es bueno tenerlo fresco. Éxodo capítulo 20, Dios va a estar hablando al pueblo de Israel a través de las tablas y debemos recordar que no son solamente 10 mandamientos para aquellos que luego dicen, no, es que los 10 mandamientos son todo. No es cierto, acuérdense, Dios puso más mandamientos, pero estos 10 fueron como los 10 principales, por así decirlo. Y entonces ahora sí, Éxodo capítulo 20, verso 1 dice, que habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No leemos esta parte y decimos, es un Dios duro, es un Dios que está poniendo sus reglas y está diciendo, miren, o sea, yo estoy en contra de todos los que me aborrecen, pero yo también hago misericordia a millares, ¿no? Y hemos visto también que esa misericordia también es para los que eran sus enemigos, porque ¿quién de ustedes era enemigo de Dios? Y la respuesta es, todos éramos enemigos de Dios, ¿no? Y Él tuvo misericordia. Nosotros somos parte de esos millares que habla ahí el libro de Éxodo. Pero ya vimos, no te hagas imagen de talla, no te hagas imagen de nada de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, en el mar. En este caso, la madre de Micaía está haciendo una imagen de talla. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes comenzamos a tallar nuestra propia imagen de Dios? ¿Quién es Dios para mí? Y entonces comenzamos a decir, Dios es bueno. Yo conozco gente así. Es más, probablemente yo era de ese tipo de personas. Dios es bueno. Y tengo una amiga que un día me dijo, hace poco tiempo de hecho, me dijo, es que Dios no puede ser malo. Y yo le dije, no, Dios no es malo. Y me dijo, es que entonces, ¿por qué permite cosas malas? Estoy empezando a dudar de Dios. Y le dije, Dios no permite cosas malas. Dios lo que hace es dejar las consecuencias de nuestro pecado para que nosotros podamos conocerle, ¿no? Y entonces le dije lo que nosotros ya hemos visto en algunas ocasiones. La Biblia nos habla de que la ley encerró todo en pecado. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos solamente una salida, ir al Evangelio, ir a Cristo. Y eso es bien importante en esto porque muchas veces nosotros tenemos a Dios a nuestra imagen y lo estamos tallando. Y eso es lo que compartimos. Si se dan cuenta, el pueblo de Israel no está cayendo por el sacerdocio, el pueblo de Israel no está cayendo por la política, el pueblo de Israel está cayendo por la familia. Y es que muchas veces el enemigo no ataca las esferas de poder grandísimas, sino que ataca a las familias, ataca lo que la familia cree. Muchos de nosotros no nos habíamos acercado a Dios o no conocíamos a Dios, pero compartíamos lo que teníamos de Dios. Y eso no es malo. Lo malo es que no podemos compartir algo que no conocemos o algo que no tenemos. Entonces, probablemente ustedes se identifiquen conmigo. Yo sí hice mi primera comunión, yo sí fui al catecismo,
Yo sí fui a clases dominicales ahí en la iglesia católica, pero yo no entendía muchas cosas. Yo, pues mi mamá, según recuerdo, sí era asidua de ir a misa, pero yo no, ¿no? Y para mí era un martirio ir a misa. Era así como, híjole, ¿no? Otra vez ir y estar ahí un tiempo y bueno, pues a ver qué pasa. Y me molestaba porque yo no comprendía. Y es que en casa, pues sí, se tenía la Biblia. Yo me acuerdo que ahí tenía mi mamá su Biblia, pero no la leíamos. No era algo así como que, ay, vénganse, vamos a leer o vamos a entender un poco, un poquito de la Biblia, sino simplemente era así. Y entonces, después, cuando yo empiezo a conocer de Dios, yo empiezo a formar mi imagen de Dios, como en la madre de Micaía. ¿No? Y empezamos a formar esa imagen del Dios bueno, del Dios amable, del Dios buena onda. Dios no puede castigar. Y no sé si ustedes lo han escuchado. Dios no castiga. Y la Biblia dice que sí castiga. Pero hay aún cristianos que te dicen, no, no, ¿cómo? Dios no puede castigar, porque entonces sería decir que Dios es malo. No, Dios castiga porque es un Dios justo, aunque va en contra de la imagen que yo puedo estar tallando de Dios. Y todavía vemos personas que no solamente tallamos una imagen de Dios, sino que la chapamos, ¿no? La hacemos brillar así, es que mi Dios es mejor. No, hombre, tú tienes que conocer a mi Dios, ¿no? Y entonces hablamos de Dios y hemos escuchado o hemos visto personas que te dicen, y esto es actual, muy, muy actual. Predicadores que te dicen que, de hecho, ayer en el grupo de mujeres se veía algo de esto, ¿no? Eh, quiero ser ilegal, ¿no? Donde Dios, en el reino de Dios, o el que es creyente, es ilegal si estás enfermo, es ilegal si estás cansado, es ilegal si te sientes débil o frágil. Y ya vimos en ese capítulo de Aisha de López y con lo que estamos viendo hoy, que no es cierto. El Dios de la Biblia no nos dice que si estás enfermo, entonces estás mal con Dios. El Dios de la Biblia no nos dice que si estás cansado, entonces hay algo que has hecho mal. Y aquí lo que vemos es a la madre Micaía haciendo su propio Dios. Y cuando nosotros hacemos nuestro propio Dios y no tratamos con el Dios de la Escritura, vamos a tener problemas más adelante. Y probablemente no nosotros, pero sí nuestros hijos. Entonces, vamos viendo que ella manda a hacer esto y dice que esta imagen fue puesta en la casa de Micaía. En la casa del que se llama ¿Quién como Dios? Se ha hecho una imagen de un Dios ajeno. Y díganme si no es ironía, ¿no? El que dice, ¿quién es como nuestro Dios? O ¿quién es como Jehová? ¿Quién es como Yahweh? Ahora se está poniendo una imagen de algo que no es Dios. Verso 5 dice, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Cuando dice aquí casa de dioses, está hablando también, podríamos entenderlo como que hizo un santuario en su casa, ¿no? Entonces, ¿dónde tenía que estar el santuario de Dios? ¿Alguien se acuerda en dónde se tenía que ver la presencia de Dios? El arca. El arca tenía que estar en medio del pueblo, ¿no? En este caso todavía no tenemos un lugar, todavía no tenemos un templo, pero sabemos que el arca tenía que estar en Judá. Y entonces nosotros vemos que este hombre está haciendo las cosas mal, pero vamos a ir viendo que las va a hacer todavía más mal, porque después de que la pone en su casa y hace este santuario, vamos a ver que dice que hizo efod y terafines. ¿Se acuerdan que también vimos en el Éxodo el efod? El efod que era para servir a Dios, ¿no? Es este efod que utilizaban los sacerdotes para entrar en el lugar santo y ofrecer sacrificios a Dios.
En este caso, Micaía dice, pues a ver, mi mamá ya tiene una imagen de Dios, pero vimos qué es lo que mueve a Micaía. Y lo que le mueve a Micaía es la ambición, ¿no? No importa cómo conseguir la riqueza, él la quiere conseguir, está dispuesto a robarle a su madre, ¿por qué no robarle a Dios? Y entonces él hace su propio templo, su propio lugar de adoración, su propio santuario, hace su efod, estos vestidos sagrados, y dice que hace terafines. Esta palabra terafines no está hablando de ángeles, y esto es algo bien importante. Culturalmente hablando, en esa época se llaman terafines a ídolos familiares que tenían los pueblos que eran contrarios a Dios, pero ¿qué creen? Que el pueblo de Israel en esta época está adoptando los terafines. Y es como cuando los creyentes empezamos a aceptar el leer nuestro horóscopo. Ay, no, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero a ver qué dice mi horóscopo. Cáncer, el día de hoy te vas a encontrar con una persona muy especial. Ay, sí, gracias Dios. No, Géminis, hoy vas a tener suerte. Es una tontería porque sabemos que nuestra vida no depende de la suerte, de los horóscopos, de los astros. Nosotros dependemos del Señor, pero hay creyentes que están esperando ese tipo de mensajes animistas, ¿no? Y entonces debemos de tener cuidado, porque muchas veces hemos recibido, y esto es bien importante, los que ya son creyentes de mucho tiempo, probablemente tú recibiste de tus padres una imagen de Dios. Y lo quiero decir con mucho amor para todos nosotros, porque todos nosotros recibimos una imagen de Dios que nos ha sido dada por nuestra familia. Recibimos un ídolo, recibimos una imagen de talla. ¿Cuál es la única forma de cambiar esa imagen de talla? A través de conocer al Dios de la Biblia. Es la única forma. Y eso no te lo va a enseñar un pastor. Eso no te lo va a enseñar un maestro en la Biblia. Eso te lo va a enseñar Dios, Espíritu Santo, a través de la lectura de la palabra. O sea, tú y yo podemos estar estudiando la palabra juntos, podemos quitar las telarañas teológicas que tengamos, pero el único que va a transformar nuestro entendimiento es Dios. Entonces, por eso es que de repente nos cuesta tanto trabajo llegar con Él y decirle, Señor, sí es cierto, estoy cargando con esto que me habían enseñado. Ayúdame, transforma mi entendimiento, que no me acomode a lo que yo pienso saber. Ahora, también como hay personas que nos transfirieron estas imágenes de talla y que también hasta las vimos brillantes en algún momento, hay creyentes que pueden transformar la vida de su familia. Y en este caso nosotros podemos ser ese tipo de creyentes. Al apóstol, el apóstol Pablo, mejor dicho, el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo le va a decir algo bien importante en la segunda carta. En la segunda carta de instrucciones que le va a dar a Timoteo cuando es pastor. Y fíjense en esto, ¿no? Timoteo ya pastor de una iglesia grande, Timoteo que ya ha caminado con el apóstol Pablo le va a decir una instrucción bien importante. Acompáñame, vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, para que podamos ver esa instrucción. ¿Listo? Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Y vamos a empezar desde el verso 3. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día,
deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Hasta ahí, cuando nosotros leemos todo esto, decimos, wow, es un padre espiritual, ¿no? Porque le está diciendo, doy gracias a Dios por tu vida, doy gracias a Dios porque me acuerdo de ti en las noches y también me acuerdo de haberte llorado, de haberte visto llorado, ¿no? O llorando. Y me daba gozo el ver cómo amas al Señor y cómo aún padeces por Él. Pero en el verso 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Fíjate cómo una persona puede transformar a su familia. La fe de Timoteo no es una fe nueva, es una fe familiar. Y esta fe familiar ha sido formada sin fingimiento. ¿De qué estamos hablando? Probablemente tus nietos el día de hoy te están viendo ir a la iglesia, te están viendo orar, te están viendo leer la palabra. Probablemente tus hijos el día de hoy te están escuchando cuando oras, están viendo lo que haces día con día. No solamente los domingos que vas a la iglesia o que te conectas y que le dices a todos, déjenme en paz, hoy voy a ver la predicación, sino que día con día tú empiezas a reflejar lo que Cristo está haciendo en tu vida. Y es esa fe no fingida. ¿Cómo se finge la fe? Pues es una forma bien sencilla, ¿no? La fe se finge cuando dices, yo confío en Dios, pero haces lo que tú quieres y no lo que Dios te manda, ¿no? Ay Dios, mira, te prometo que si yo me gano la lotería, uy Dios, si yo me ganara la lotería, ahora sí daría, pues no nada más daría el diezmo, daría el 50% de la lotería a la iglesia y a los pobres y después con el otro 50%, pues yo me mantendría con 20 y con el 30 a ver qué hacía para beneficio de la humanidad. Y les digo algo, yo lo he pensado. O sea, yo sí he sido así, Dios, eh, mira, si me gano la lotería, te prometo que vamos a echarle muchas ganas. Dios no me ha dado la lotería, ni siquiera compro boletos, pero algo bien interesante en esto es que muchas veces le decimos hacia Dios, Dios, si tú me hicieras esto, si tú me hicieras este favor, yo te serviría, yo buscaría agradarte. Pero cuando Dios nos ha dado la bendición que pedimos, decimos, gracias Dios, ¿no? Y entonces hacemos lo que queremos. Eso sería una fe fingida. La fe de la abuela de Loida y de Eunice, la fe de Loida, Eunice y Timoteo era no fingida. Ellos le habían dicho al Señor, te serviré, te buscaré, escudriñaré tu palabra, ¿no? Entonces, mis labios cantarán tus alabanzas. Yo te exaltaré, y seguramente conocían el Antiguo Testamento y entonces ellos conocían lo que Dios les había mandado. Y esa fe no fingida es la que está transformando a Timoteo. Y fíjense lo que está haciendo Timoteo, pastoreando una iglesia, y una iglesia bien difícil. Probablemente tú estás conviviendo con gente bien difícil donde vives. Y no me refiero a tu esposo o a tu esposa, ¿no? Aunque también pueden llegar a ser difíciles. Pero probablemente estás conviviendo con gente bien difícil en el trabajo, probablemente estás conviviendo con gente bien difícil en tus amistades, y vamos a ponerla todavía un poco más cerca, en la iglesia, ¿no? En la misma iglesia encuentras hermanitos que dices, híjole, hermanito, Dios le bendiga, voy a voltear para acá, ¿sale? Adiós. Y sabes, en todo esto, el Señor te dice, ten una fe no fingida, ama, pero ama en verdad, perdona, pero perdona en verdad, y da gracia, da misericordia, ¿no? Como Timoteo, su madre Eunice, su abuela Lógida. No seamos como Micaía y su madre, que Micaía y su madre pues
han formado su propia fe y su propio culto. Regresamos entonces ahora al libro de los jueces en el capítulo 17 y vemos que Micaía ya hizo su santuario, hizo efod, tiene dioses familiares, ¿no? Santos familiares, y también consagró uno de sus hijos para que fuera sacerdote. ¿Cómo, cómo somos a veces? Y esto se puede ver en iglesias. Y esa parte es triste, que muchas veces personas no preparadas para compartir la Biblia, para estudiar la Biblia, son personas que tienen puestos de poder compartir, de poder hablar, de honor. ¿Y por qué? Porque son hijos de los pastores, ¿no? O de los líderes, o porque son personas que han donado mucho dinero y que, ay, no, son la familia que mueve. Entonces, debemos de tener muchísimo cuidado en eso, en especial en la iglesia. Nosotros como iglesia debemos de tener cuidado. ¿Por qué hay alguien sirviendo? ¿Está sirviendo porque realmente ama al Señor, porque tiene una fe no fingida? ¿O porque simplemente pues, le cae bien a quien está en autoridad? ¿No? Debemos tener mucho cuidado en eso. Pero regresamos y vemos ahora el verso 6, qué es lo que está pasando en realidad. Vamos a ver la realidad espiritual del pueblo de Israel. En aquellos días, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, en aquellos días no había autoridad en el pueblo de Israel y todos hacían lo que querían. Ahí vemos a Micaía. Verso 8. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir, no, perdón, verso 7. Y ahí había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Este hombre del cual se está hablando, este joven de Belén, vemos que es levita y forastero. ¿Dónde tenían que estar los levitas? En el templo, ¿no? Los levitas eran estos hombres que habían sido apartados para servir a Dios y no tenían por qué estar lejos del lugar en donde Dios les había llamado, pero este hombre salió y dice que fue a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vio la casa de Micaía, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Verso 10, que ya lo leímos hace rato. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Ahora ya no solamente es una familia con un ídolo, ya no solamente es un hombre que está buscando lucrar con la fe, sino ahora vemos a un sacerdote que está dispuesto a despreciar lo que Dios le ha dado y lo que Dios le ha mandado. Es más, que está huyendo de servir a Dios. Este sacerdote, este levita, no se dice cómo se llama, pero vemos que está lejos de lo que Dios le ha mandado hacer. Cuando yo llegué a Gracia y Verdad, y, y esto creo que nunca se lo he contado a nadie de ustedes, cuando yo platiqué con mi pastor ya la última vez que nos vimos y que pasé yo a San Luis a su casa, le dije, ¿qué hago, paz? ¿No? Y él me dijo, nada más asegúrate que no seas como el sacerdote de Micaía. Asegúrate de que no te vendas. Asegúrate de que no estés en contra de lo que Dios quiere hacer con la gente. Y, y en ese tiempo estaban pasando muchas cosas, los que son de Gracia y Verdad desde que empezamos, pues conocen cómo pasó todo. Eh, para los que no conozcan, bueno, pues fue un tiempo en donde la iglesia estaba siendo guiada por
algunas personas de una mala forma. Y entonces, pues a mí me llaman, ¿no? Y me dicen, oye, mira, ven, ayúdanos. Y mi temor era, Señor, yo soy como el sacerdote de Micaía. Me están ofreciendo 10 ciclos, me están ofreciendo alimento y comida y estoy diciendo que sí. Señor, ayúdame a que no sea así. Porque un sacerdote que se vende a un pueblo, que se vende un levita, un hombre que Dios ha llamado para su servicio y que se vende a otros, es un hombre que nunca va a poder encontrar dirección y que nunca va a poder ser sabio, sino que al contrario va a ser un desastre. Y este sacerdote va a ser bien importante para todo lo que vamos a ver en el desarrollo del siguiente capítulo. Ahora viene esto para nosotros. Ya te conté una parte que no estaba preparada y que vino a mí ahorita el recuerdo, pero nosotros como quién somos. Y ahí podemos hacer una comparativa. Nosotros somos como Timoteo, un hombre que ha sido salvo por gracia y que había escuchado de una fe no fingida. Probablemente su madre, su abuela no tenían las herramientas necesarias o la revelación necesaria, pero su fe era firme en el Señor y ellas le educaron y él fue creciendo en la gracia al momento de que Dios lo puso enfrente de una congregación y le fue instruyendo con un maestro como Pablo y él se afirmó en el Señor. O nosotros somos como Micaía, que hemos pasado la vida pensando que Dios es como nosotros lo queramos hacer, que hemos recibido imágenes de talla que alguien en casa nos dio y nos dijo, mira, esto es lo que se tiene que hacer si quieres estar bien con Dios, ¿no? Yo conozco historias de narcos que buscan ofrendar o que buscan dar a la iglesia pensando que así se libran de su pecado, ¿no? Y, ay, no estamos bien con Dios. Y de sacerdotes, pastores, que han decidido decir, sí, no, ven, tú trae el diezmo y mira, no hay problema, que Dios te bendiga, que se venden, como este sacerdote a la familia de Micaía, buscando agradarse unos a otros y desagradando a Dios. El día de hoy, entonces, este capítulo es bien corto y nosotros el día de hoy podemos ver cómo va a acabar el capítulo. Vamos, verso 11. Dice, agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Muchas veces así pensamos. Ah, mira, Dios me ha dado todo, ¿no? Empecé con bien poquito y ahora mira, Dios ya me ha bendecido, ya hasta tengo sacerdote, ya hice la sucursal de Dios, ¿no? Está pensando Micaía. Vamos a ver que todo lo contrario. Caer con una persona que me predica todo lo que me agrada y que no me predica la Biblia es caer en manos del enemigo. Y si tú le estás enseñando a alguien la Biblia y si tú estás compartiendo el Evangelio, compartir a alguien cosas que le agraden, porque tengas miedo de que, híjole, y es que si yo le digo lo que no le agrada, ¿qué va a pasar con él? Tal vez se aleje de Dios. Es venderte a las ganancias o venderte a las personas y alejarte de Dios. El día de hoy entonces nos llevamos varias cosas. Lo primero es, ¿estoy formando una imagen de Dios o estoy dejando que Dios forme su imagen en mí? Porque para nosotros los creyentes se trata de lo que decía lo que decía Juan el Bautista, no el Juan, lo que decía Juan el Bautista, ¿no? Que yo mengüe, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es importantísimo eso. Dios está formando su imagen en nosotros.
no somos nosotros formando una imagen de Dios. Cuando tú estás formando una imagen de Dios, entonces no es el Dios de la Biblia. Dios te confronta. Dios sale a tu encuentro en contra de tu pecado, de tu maldad. Y aún así, y esto me encanta, Dios te ama. Y porque te ama, sale a nuestro encuentro y nos dice, estás mal, quiero transformarte. Y te hace caminar por una fe no fingida, una fe que duele, una fe que desgasta. Quien te diga que creer en Dios es bien sencillo, te está diciendo mentiras. Creer en Dios tiene un costo, pero el costo mayor ya ha sido pagado en la cruz. Cristo ya pagó por aquello que tú y yo no podíamos hacer. Ahora Él nos dice, sígueme, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y al seguirlo nosotros encontramos que Él está con nosotros. Acompáñame, vamos a cerrar orando. Señor Jesús, en esta noche te agradezco por este tiempo, te agradezco porque nos dejas estudiar tu palabra, porque nos confrontas aún con ella. Muchas veces yo estoy haciendo imágenes tuyas y debo de tener temor tuyo de no compartir mis imágenes sobre ti o sobre lo que me agradaría tener de un Dios, sino compartir el Dios del Evangelio. Y de la misma forma, Señor, te pido por cada padre, por cada madre, por cada maestro, por cada persona, Señor, que está compartiendo el Evangelio en gracia y verdad. Primero, que tengamos temor tuyo para compartir, que no nos quedemos callados. Y después, Señor, que podamos compartirte a ti y no las imágenes que nosotros podríamos crearnos. Señor, no permitas que nosotros nos desviemos como Micaía y pensemos en tener una relación contigo y aparte tener nuestras capillitas, aparte tener nuestros santuarios, nuestros ídolos, sino que podamos ser como Timoteo, un hombre que camina con una fe no fingida, que así podamos vivir nosotros, Señor, en medio de todo lo que venga en contra nuestra, que nosotros tengamos una fe firme en quién eres tú, en tu obra, en tu salvación y podamos compartirla. Oramos esto en tu nombre, Cristo Jesús, y a través de ti, Dios Espíritu Santo, a ti, Dios Padre. Amén, Señor. Amén. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.